hablamos de ellos, uno va a decir, ahí se ve, los fenomenólogos, va a decir que nosotros somos conscientes como tales, y la teoría del orden superior va a decir que nuestra conciencia es transitiva, es decir, que necesitamos de otra reflexión para ser conscientes. En esas ideas, en lo que vamos a explicar hoy Gallagher y Savi, ustedes acomódense acá para seguir. Los fenomenólogos van a decir que nosotros somos conscientes como tales, siempre, siempre. En cambio, lo del orden superior, que tenemos que reflexionar sobre las cosas para ser conscientes. ¿Bien? Quiero que quede claro esos dos para que vamos siguiendo el cuadernillo y también las ideas de ambos. Genial. Van a decir, cuando hablamos de autoconciencia, vamos a comenzar por la autoconciencia prereflexiva, que es la postura fenomenológica. ¿Bien? Dice, la autoconciencia es una característica estructural constante de la experiencia consciente. ¿Qué significa esto? Que nosotros estructuralmente siempre somos, al ser conscientes, somos inmediatamente autoconscientes. Esto quiere decir que estructuralmente, al ser conscientes, somos autoconscientes. Gallagher y Savi y Juli. A ver. Bien. Entonces, genial, Juli. Entonces quedamos que los fenomenólogos nos van a decir que nosotros al momento de ser conscientes siempre somos autoconscientes. Y esto es una capacidad estructural. Bien, es decir, de inmediato sabemos que somos nosotros los que estamos siendo conscientes. Si yo a ustedes les digo, ¿quiénes están viendo la clase? Inmediatamente ustedes me van a decir, yo Ana, yo Gwen, yo Sol, yo Alejandra. Inmediatamente saben ustedes que son conscientes. No tienen que pensar o reflexionar si son ustedes o no los que están viendo la clase. ¿Se entiende? Bien. Sí. Ahora lo bajemos un poco más, Gwen. Nos va a decir la tercera característica, que no implica un estado mental de segundo orden. Lógico, que no tenemos que reflexionar, significa. Al decir, no implica un estado mental de segundo orden, es que nosotros no tenemos que reflexionar. Es que nosotros no tenemos que ver quién es el que está siendo consciente de tomar la clase. ¿Bien? Porque ya te dije, inmediatamente ustedes saben que son ustedes los que están viendo la clase. Inmediatamente ustedes saben que son ustedes. Por eso no significa que tienen que reflexionar o buscar un estado de segundo orden. ¿Bien? Es no observacional y no objetivadora. Esta es pregunta de parcial, chicos. Es no observacional y no objetivadora. Es tácita. No es necesario de atender. ¿Qué significa? Que ustedes no tienen que reflexionar, no tienen que tomarse como objetos a ustedes mismos sobre quiénes son los que están tomando la clase. Por eso, su conciencia no va a tomarse como objetos a ustedes mismos. Por eso no van a reflexionar. ¿Se entendió? ¿Les queda claro a todos? Sí. ¿Alguno que pregunte? A ver. No, a mí no. ¿Podrías dar de vuelta? Mira, les voy a explicar completamente todo con un solo ejemplo. Chicos, si ustedes en este momento, yo les digo, ¿quién está tomando la clase? Ustedes inmediatamente van a decir su nombre, es decir, yo Ana soy la que estoy tomando, yo Gwen, yo Sol. Por eso dice, en el primer apartado, que la conciencia, a su vez, es autoconciencia. Inmediatamente saben que son ustedes. Dice, por eso no necesita un estado de segundo orden. Ustedes no tienen que reflexionar sobre quién es el que está tomando la clase. Por eso su conciencia no los toma de objeto a ustedes mismos. Por eso no es observacional, o sea, no se tienen que ver a ustedes mismos y no se toman como objetos para saber quién es el que está tomando la clase. Por eso dice, es la autoconciencia de mi propio ser consciente. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Dice, se me fue, dice, es la continua manifestación en primera persona de mi vida experiencial. Pensar sobre uno mismo como uno mismo.
O sea, continuamente ustedes saben que son ustedes los que están tomando la clase acá. No tienen que reflexionar, no tienen que llevarlos a ver o preguntarse o observándose a sí mismos. ¿De verdad soy yo el que está tomando la clase? No, es una continuidad por eso. Bien, acá vamos a encontrar dos perspectivas, chicos. La perspectiva débil y la perspectiva fuerte. Chicos, a ver, yo lo voy a tomar como ejemplo Sol. Sol, si yo a vos te digo, ¿cómo te llamas? Te respondo que me llamo Sol. Listo, vos me respondiste que te llamas Sol. Cuando hablamos de perspectiva débil y perspectiva fuerte, la perspectiva débil es inmediatamente que vos te diste cuenta que sos Sol. Inmediatamente vos sabés, inmediatamente vos te diste cuenta que vos eras Sol y no tuviste que reflexionar sobre algo. Bien. Y luego, en la perspectiva fuerte, es cuando vos me dijiste, sí, yo soy Sol. Soy yo la que está viendo la clase. ¿Qué pasó? Usaste el pronombre de primera persona para referirte que eras vos mismas. En el primero, vos sabés, por el hecho que sos siempre autoconsciente, de que sos vos la que está tomando la clase, y cuando yo te pregunté, Sol, ¿cómo te llamás? ¿Qué te dije? Inmediatamente me dijiste, soy yo, Sol, me lo comunicaste a través del lenguaje. Puede ser una perspectiva fuerte, porque lograste dominar el pronombre de primera persona. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Alguno que quiera hacer una pregunta? Entonces la idea de Gallagher y Saevi con respecto a esto sería Que siempre somos autoconscientes. eso. Siempre sabemos que somos nosotros mismos. ¿Se entiende? Sí. Deme un minuto. Bien. ¿Podemos seguir? ¿Les quedó claro? Sí, Genial. ahora sí. Hasta ahora vamos bien. Hasta ahora vamos bien. Ahora, seguimos bajando. Acá vamos a encontrar distintas definiciones de autoconciencia, de distintas posturas, de distintas visiones. Primero, una definición, ser consciente de yo. O sea, ustedes son, cuando hablamos de autoconciencia, tengo que decir que ser consciente de mí. Por eso dice, ser consciente de yo. Bien. Segundo, es la capacidad de pensar fenómenos fuertes de primera persona. Esta es la postura de Baker. Lo que les dije, ustedes rápidamente al pensar se dan cuenta que son ustedes. Me lo dicen usando el pronombre de primera persona. ¿Bien? Después dice, se construye tomando la perspectiva de otros sobre uno mismo. ¿Por qué es un fenómeno social? Porque capaz que ustedes, si yo les pregunto, Ana, Viviana, Sol, Gwen, ¿quiénes son ustedes? Mucho de eso de quiénes son ustedes también es producto de que otro haya afirmado sobre ustedes su identidad. Lo habrán, hay muchas cuestiones que nosotros decimos, mira, yo soy callado, yo soy extrovertido, pero esos mensajes o estas cuestiones es producto de que otros también dan fe de lo que somos o nos dicen cómo somos. Por eso el yo soy también lo construyo socialmente. Lo que hablábamos anteriormente de la autobiografía, del ser nuclear y el ser biográfico, ¿se acuerdan? Bueno, en eso hace referencia. Que somos también mi autoconciencia de mí mismo, como yo me percibo, es producto también de lo que dicen los demás que soy. Dice, se basa en un reconocimiento en el espejo. Si yo les pongo un espejo enfrente de ustedes, inmediatamente se dan cuenta y se reconocen que son ustedes. ¿Bien? Después, habilidad para desarrollar automatismo, teoría de la narración. Ustedes pueden contar su historia acerca de quién son ustedes.
puede decirte, yo soy por eso es una nayación. Sepan que desde otras teorías, como puede ser la lacaniana, yo se los pongo de ejemplo a esto. Lacan, viste que dice que nosotros somos producto de un lenguaje, dice Lacan. Bueno, esto también se referiría a eso, que nosotros también somos gracias a lo que dicen que somos nosotros. Y nosotros, a eso que dicen que somos, también lo decimos construyendo una nayación de nuestra propia vida. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Genial. Después dice, posesión de una teoría de la mente. No aparece hasta los 4 años, diría la psicología popular. O sea, que nosotros, al tener una teoría de la mente, al saber cómo, a ver, ¿cómo les puedo explicar esto de la teoría de la mente? Supongamos que yo sé cómo podemos reaccionar ante ciertas cuestiones, el otro, porque tengo una teoría de cómo reaccionaría yo frente al otro en esa misma situación. A ver, supongamos, si yo te veo, Viviana, llorando en algún contexto o cierto lugar, yo, al tomar mi teoría de la mente, pensar, sé que yo pienso y sé cómo yo reaccionaría, puedo también inducir lo que te está pasando a vos. Porque como yo me puedo pensar a mí, como puedo tener una teoría de la mente, también puedo pensar al otro. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí. A mí más o menos. La posesión Bueno, de una teoría de la mente, o sea, el si de la yo sé, psicología popular no lo entendí. porque, por ejemplo, la psicología popular va a decir lo siguiente. Si vos tenés, bueno, una teoría de cómo reaccionarías vos antes hasta ante un cierto contexto, también vos podés inferir que el otro reaccionaría igual ante ese mismo contexto. Ah, Supongamos, si alguien ves que, mira, si vos ves que alguien se quemó, vos podés ujú. inmediatamente, con tu teoría de la mente, pensar cómo reaccionaría vos hasta ante eso que el otro se había quemado. Claro. Ah, ahora entiendo. Bien. ¿Se entiende? Gracias. Sí, ahora sí, ahí lo entendí bien. ¿Alguien tiene alguna duda más sobre esto? ¿No? Listo. Ahora, chicos, vamos a subir, vamos a encontrar a Nagel, sería sentir lo que pasa al otro. ¿Es una afirmación o una pregunta lo que me estás haciendo en el chat, Ale? Ah, pregunta. Sería eso. Vamos a ver, sentir lo que le pasa al otro puede ser bien usado, la palabra. Yo creo que es eso. Sí, es eso, Ale. Como sabes cómo vos vas a reaccionar a cierto contexto, por tu teoría, puedes tratar de saber lo que va a sentir el otro en ese contexto que vos estás observando. Suponete, si vos ves que a alguien se le grita, vos automáticamente, con tu teoría de la mente, podrías saber cómo reaccionaría el otro ante un grito. ¿Bien? ¿Es sentir lo que le pasa o sentir lo que le puede estar pasando? Lo que le puede, porque es una teoría. Claro. O sea, yo Tengo no, una duda. sí. Em, digamos, se entiende, pero ¿por qué dice no aparece hasta los 4 años? Porque esta teoría, la teoría popular, más adelante va a encontrar a McDowell, que decía que nosotros, a ver, ¿vieron cuando hablamos anteriormente de los presupuestos que se decía que las propiedades mentales recién aparecían en un cierto grado de complejidad como seres vivos? Esto quiere decir lo mismo. Nosotros capaz que a partir de los 4 años empezamos a pensar y también al empezar a pensar supuestamente, también empezamos a tener teoría de saber cómo piensa el otro. Ya que yo a los 4 años ya puedo utilizar el lenguaje, diría esta teoría. Pero no se enrosquen en eso. ¿Por qué dice que empieza a los 4 años? Porque a los 4 años, supuestamente, bajo esta teoría,
yo puedo empezar a pensar. Y como puedo empezar a pensar a partir de los 4 años, también me puedo pensar en ponerme en el lugar del otro a partir de los 4 años. Buenísimo. Gracias. Genial. Luego vamos a encontrar a Nagel. Dice, tiene un sentimiento cualitativo sobre cómo algo. Es una referencia al sujeto de la experiencia. Es un aspecto constitutivo de la conciencia, pero no son lo mismo conciencia y conciencia prereflexiva. ¿Qué significa esto? Lo mismo que vimos allá arriba cuando arranca a decir la fenomenología en primer término. Que primero, yo siempre soy consciente, soy autoconsciente de mí mismo, por eso dice, es una manera de sentir en el primer punto. Es una referencia al sujeto, siempre soy consciente que yo soy el que está sintiendo. Y en tercero dice, un aspecto constitutivo de la conciencia, pero no son lo mismo, conciencias y conciencia prereflexiva. Una cuestión es la capacidad consciente, según Nagel, que nosotros podemos ser conscientes en este momento de algo, pero no es lo mismo que ser prereflexivamente consciente. No es lo mismo ser consciente que estar predispuesto a ser consciente. Por eso, prereflexivo a ser consciente, antes de reflexionar de que soy consciente. Por eso dice que no es lo mismo. Una cuestión es estar consciente de algo que ustedes están percibiendo o están conscientes de esta charla, y no es lo mismo que como tal saben ustedes que son conscientes de percibir la charla. Parece un trabalengua esto. Parece un trabalengua, pero no es lo mismo ser consciente de algo que naturalmente es estar consciente. ¿Por qué? Porque según Nagel, nosotros somos conscientes porque reflexionamos sobre algo. ¿Bien? ¿Se entendió? Hola, ¿se escucha? Sí, Hola. escucha. Quería saber porque estoy acá con el apunte y ese autor no sale en el apunte mío. No sé en qué año lo vieron. No, ese autor está dentro. Cuando habla Gallagher y Savi, a Nagel lo mencionan. Después, fíjate, no tengo acá el apunte en la página, pero dentro del apunte, Gallagher y Savi lo van nombrando a ese autor. Yo se los traje acá porque es una forma capaz de entender mejor lo que dice Gallagher y Savi. Ponerlo en otras palabras. Estoy con el apunte de Gallagher y Savi y bueno, me sigo fijando si lo encuentro porque él nombra otro. Yo te voy a decir cuál es. Ya después te lo voy a buscar. ¿Bien? ¿Seguimos, chicos? Sí. Acá hay un error. Definen la conciencia transitiva. Eso es lo que quiero que... Intransitiva no, transitiva. ¿Saben? Ya después en el apunte nuevo está corregido. ¿Saben? Que les quede claro. ¿Saben? Es transitivo ahí. Ok. Transitivo. ¿Qué va a hacer? Al decir, los teóricos del orden superior, que la conciencia es transitiva, dice que esta conciencia es una propiedad relacional, no intrínseca, sino que un estado mental se relaciona al otro. Transitivo viene de tránsito, ¿cierto? ¿Qué van a decir los teóricos del orden superior? ¿Qué es lo primero que yo les dije a ustedes cuando arrancamos la clase? ¿Cómo iban a ver los fenomenólogos la conciencia y cómo lo iban a ver los teóricos del orden superior? ¿Recuerdan? Que les dije dos diferencias. De que los fenomenólogos siempre son conscientes, o sea, siempre somos conscientes, y de que la teoría del orden superior depende de, pero me quedé ahí. Reflexión. De reflexión. Okay. Al depender de la reflexión, chicos, es esto que dice, que la conciencia va a ser transitiva, porque va a pasar de un estado al otro. Eso, que yo para darme cuenta de algo, tengo que mi conciencia trasladarla a un segundo estado mental.
Eso significa. Los fenomenólogos dicen que yo soy consciente, ¿cierto? Que si ustedes me preguntan, ¿cuál es tu nombre? Yo inmediatamente les voy a decir, me llamo Carlos, ¿cierto? En cambio, los teóricos del orden superior me van a decir, ¿cómo te llamas? Y ellos dirían que yo tendría que reflexionar, pensar, tomarme como objeto, y recién yo les digo, me llamo Carlos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? En uno, no me tomo como objeto, que serían los fenomenólogos. Bien, y en cambio, en los teóricos del orden superior sí me tengo que tomar como objeto a mí mismo, porque yo tengo que reflexionar sobre quién soy. Para decirte recién, me llamo Carlos. El profe creo que hace en los videos, pone un ejemplo de un foco. O veamos lo siguiente, chicos, en este momento, ¿qué dirían los fenomenólogos y la teoría del orden superior? Y después, yo le he hecho un ejemplo ahí para que después vean, se lo voy a pasar al grupo para explicar esta diferencia. ¿Qué pasa? Los fenomenólogos van a decir, yo soy consciente de mí mismo. Los fenómenólogos, si a mí me preguntan, Carlos, ¿quién es el que está poniendo, qué tenés puesto en el pie? Inmediatamente yo le voy a decir una zapatilla. Inmediatamente le voy a decir una zapatilla. Si es que tengo una zapatilla. Pero sí, en este caso tengo una zapatilla. En cambio, los teóricos del orden superior dicen que ustedes van a tener que pensarse a sí mismos, pensar sus pies, y una vez que han iluminado esa parte de ustedes, recién me van a decir qué es lo que tienen puesto. En cambio, yo no tuve que reflexionar para nada para decirle que tiene una zapatilla. Ana, si yo te digo, mira Ana, ¿vos usas anteojos? ¿Qué me vas a decir inmediatamente? Sí, los tengo puesto ahora. Y a vos no te hace falta pensarte usando los anteojos. Eso dicen los teóricos del orden superior, que vos te tenés que pensar usando los anteojos para recién decirme, sí, Carlos, tengo los anteojos puestos. Inmediatamente ustedes son conscientes de todo lo que les pasa en el cuerpo. En cambio, los teóricos del orden superior dicen que ustedes tienen que iluminar cada parte de su conciencia, de su pensamiento. Y recién ahí me dicen, ¿se entiende? Claro. Por eso, de dos formas, dice, ¿cómo se hace consciente un estado mental de primer orden? Por la percepción, o sea, porque mi estado mental percibe algún objeto a través de todos los sentidos, o también porque lo pienso. Ustedes pueden ser conscientes de este vaso porque lo ven inmediatamente, ¿cierto? A través de una percepción. O también si yo les digo, piensen en un vaso, inmediatamente a través del pensamiento han sido conscientes de lo que es un vaso. Bien, inmediatamente. ¿Se entiende? Sí. Por eso, esa diferencia básica. Ahora, dice, ¿qué dicen los fenomenólogos? Dice, estos niegan que la autoconciencia sea una reflexión, una introspección o un monitoreo. De vuelta, los fenomenólogos dicen que nosotros no reflexionamos de nosotros mismos. O sea, nuestra conciencia no es objeto de nosotros. Inmediatamente sabemos que somos nosotros. Por eso dice, niegan que la autoconciencia sea una reflexión. ¿Bien? ¿Qué van a decir los teóricos del orden superior? Que los pensamientos no tienen que ser conscientes, van a decir los teóricos del orden superior. ¿Por qué? Después se los voy a explicar. Ustedes quédense con eso, que los pensamientos tienen que ser conscientes. Después lo van a entender cuando hablemos de la visión ciega. ¿Bien? Después dice, ¿qué responden los fenomenólogos a esto? Que esto va a dejar un vacío explicativo, que no se puede explicar. Si vos me decís que no tiene que ser consciente, eso va a caer en un vacío, van a decir los fenómenos. ¿Bien? Luego, en el medio de esta discusión se mete Brentano. Brentano dice, en primer lugar, chicos, subamos un poco más, Gwen. Perdón, estaba terminando de leer. Bien. Acá, ¿qué va a decir Brentano? Este dice que no tengo dos estados mentales diferentes. Y en este punto los fenomenólogos están de acuerdo. Es decir, supongamos, si ustedes están escuchando una canción,
en este momento, o me están escuchando a mí, no tenés dos estados diferentes. Estás escuchándome a mí de forma directa. ¿Bien? Me estás escuchando a mí de forma directa. O sea, no es que vos tenés que, no es que tenés que vos preguntarte quién es que está escuchando al Carlos hablar. No, ustedes de forma directa me están percibiendo a mí. Y de forma directa saben que ustedes son. No es que tienen que primero pensar quién me está escuchando, quién es el que está hablando, sino que todo eso lo perciben como una unidad. ¿Bien? Luego, va a seguir agregando Brentano. Afirma que tengo conciencia de dos objetos. Bien, ahí que va a decir Brentano. Supongamos que yo les dije, chicos, en primer lugar, Brentano dice, para que lo vamos a entender la idea, dice, que dice Brentano de todo esto, dice que no tengo estados mentales diferentes y en este punto los fenomenólogos están de acuerdo. Sí, claro, porque ustedes me están percibiendo a mí como una unidad y ustedes saben, no tienen que reflexionar mucho, ustedes me están percibiendo a mí de una sola manera, como yo estoy hablando, ¿cierto? Al percibirme de una sola manera, los fenólogos van a decir, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Pero después Brentano va a agregar que van a tener conciencia de dos objetos por separado. Y no. ¿Por qué? Porque ustedes perciben como una unidad que son ustedes que me están percibiendo a mí. No es que se ponen en primera instancia a ver quién es el Carlos y después ver qué me está pasando a mí con el Carlos. No. No es que se ponen en una instancia a escuchar lo que yo digo y después reflexionar si son ustedes los que me están escuchando. ¿Se entiende? ¿Queda claro ahí? Por eso dice que no tengo dos divisiones cuando percibo un objeto. ¿Se entendió? Sí. Genial. ¿Qué más agrega Brentano? ¿Qué dicen los fenomenólogos? Dice, pues, en este punto están en desacuerdo, pues reflexivamente mi experiencia no es un objeto para mí. Lo mismo, ustedes son conscientes de ya que ustedes mismos me están percibiendo mi clase. No es que ustedes se tienen que poner a pensar quién es el que está percibiendo la clase, quién es el que está escuchando al Carlos. ¿Bien? Claro, sí. Bueno, un poquito, subí un poquito más, porque creo que nos falta un pedacito. Ahí está. Pues en este punto, bien, ¿qué enfermedad? Esta pregunta es parcial, chicos. ¿Qué enfermedad postulan los teóricos del orden superior para defender esta postura? Ellos postulan la enfermedad de la visión ciega, que es un estado mental no consciente, con respecto al estímulo que se puede ver conscientemente. ¿Qué significa esto? Si ustedes leen el cuadernillo, hay un ejemplo que dice que hay una persona que, miren, esto quiero que le quede claro. Supongamos que ustedes son ciegos, dice el ejemplo, que ustedes serían los ciegos, y que con ese ejemplo ellos defienden su teoría, que no hace falta un segundo estado mental. ¿Por qué? Ustedes tienen una parte de la percepción que no distinguen, ¿cierto? Bien, la visión ciega. Tienen una parte de la percepción que no distingue. Claro. La visión ciega les va a poner enfrente un objeto, ¿bien? Y les va a decir a ustedes, ¿cómo es el objeto que están mirando? Les va a preguntar, capaz que ustedes lo tocan y demás al objeto. Y ustedes van a poder dar una respuesta de eso. Por eso dice que capaz que ustedes no pueden ser conscientes porque no ven el vaso, dice la visión ciega. Por eso dice anteriormente que no hace falta de la conciencia. Pero igual, al no poder ver el vaso, ustedes pueden contestar sobre lo que están viendo, dirían. ¿Por qué? Porque cuando yo les dije, a ver, ¿qué ven? Ya tienen un estado mental. Y ese estado mental se va a asociar transitivamente a otro estado mental. Ustedes no tienen el primer estado mental de verlo, pero yo después les creo otro estado mental al preguntarle qué ven. Ahí ya les creo un estado mental. Y al preguntarle cómo es el objeto que están viendo, supuestamente. Y ustedes, al ya tener esa primera representación, pueden seguir asociando estados mentales.
me pueden decir aquello que no percibieron conscientemente, ya que no lo ven. Yo, en vez del vaso, en vez de la percepción que no ven, yo les metí ahí el que ven. Y ahí ustedes ya crearon una representación mental. Por eso, después pueden asociarla a una segunda representación mental y explicarme qué es lo que están viendo. ¿Qué pasa? Acá los fenomenólogos van a decir, bueno, está muy bien que vos digas eso, pero yo estoy discutiendo sobre la conciencia. Y al discutir sobre la conciencia, a mí no me interesan las cuestiones biológicas, que por qué vos no podés ver el vaso. Ya es una cuestión que es para otra rama, pero no es nada que ver con lo que yo planteo. Yo discuto sobre conciencia, no discuto sobre las funciones biológicas de la conciencia. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Y lo podés volver a explicar un poco? Porque no. Bueno, los teóricos del orden superior dicen que nosotros no necesitamos ser conscientes para tener una representación mental. Por eso ellos van a postular el ejemplo de la visión ciega. El ejemplo de la visión ciega dice que hay una parte de nuestra conciencia que no puede percibir porque estamos ciegos, porque no lo podemos percibir. No podemos ser conscientes de cierto objeto. ¿Bien? Al no ser consciente de cierto objeto, dice que después se le preguntan al sujeto qué es lo que ves. Al yo decirte qué es lo que ves o qué es lo que tenés enfrente, yo ya ese objeto que no fue consciente te lo cambié y te lo hice consciente a través de esa pregunta. Como yo te lo hice consciente a través de esa pregunta, vos ya podés reflexionar sobre qué es lo que ves. Al decirte tenés algo enfrente, vos ya sabés que tenés algo enfrente, aunque no lo habías visto antes. Por eso ya te hice consciente de eso, que algo está enfrente tuyo. Y vos podés hablar sobre eso que está enfrente tuyo. Y esa es una cuestión biológica, dicen los fenomenólogos. Es una cuestión biológica que no puedas percibir. Pero yo no me estoy preguntando sobre la cuestión biológica. Yo me estoy preguntando sobre qué es la conciencia. Por eso, a mí, eso no me interesa, no entra dentro de mi estudio. ¿Se entiende? ¿Sigo? ¿Me quedo? No, Como mi la Sí, siesta. yo sí lo entiendo. Bueno, ahora chicos, vamos a hablar de la percepción. Acá también van a poder entender un poco más sobre esto, lo que le acabo de decir recién, lo que era percibir y demás. Miren, primero, en la percepción capítulo 5, dice, la percepción, esta nos proporciona un objeto completo y gracias a la intencionalidad de horizonte. ¿Bien? Después dice, la intencionalidad de horizonte, pues en nuestra conciencia intuitiva del perfil presente, siempre está acompañado de una conciencia intencional de horizonte de los perfiles ausentes. ¿Qué significa esto, chicos? A ver, que ustedes, por medio de la conciencia, pueden llenar, ustedes van a percibir un perfil acá, ¿cierto, chicos? Perciben un perfil, ¿cierto? Claro, ¿Lo ven todos? sí, Ustedes, a través de la intencionalidad de la conciencia, van a poder llenar todo lo que está atrás de ese perfil. Porque intuitivamente, capaz que pueden decir que esto es redondo, aunque no lo estén viendo. Bien, eso dice la intencionalidad de la conciencia. Que nosotros podemos percibir solamente desde un perfil, pero después nuestra conciencia lo termina de completar. Es el ejemplo, supongamos, de cuando están las palabras que le faltan un nombre, o están las palabras mezcladas, no sé, con un número y una letra. O a veces pasa que ustedes pueden leer de corrido algo y lo leen directamente aunque falte una letra. ¿Por qué? Pues porque su capacidad de percepción tiene la capacidad de llenar esos blancos que hay. ¿Bien? ¿Se entiende? sí, entiendo. Va, yo por lo menos. Ahora, Sí se entiende. ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, ¿Qué sería puntualmente la intencionalidad de horizonte? que tu percepción tiene la intención de llenar todos aquellos perfiles que están vacíos. Ah, bien. Bien, acá, yo chicos, ¿se acuerdan que recién les mandé un videíto al grupo? Que les dije, véanlo para ver Sí. para entender la percepción. ¿Alguno lo vio? Sí, Bueno, en ese videíto se define esto. ¿Qué define la ceguera a cambio? Esta determina que nuestra capacidad de percibir es pobre, es decir, somos observadores pragmáticos, siendo esta la base para la teoría de la percepción inactiva. Percepción inactiva significa que nuestra percepción tiene un movimiento. A ver, chicos, ¿quién ha visto el video? ¿Todos lo vieron el video? Yo no, Yo no. pero lo voy a ver. Sol, ¿vos lo viste el video? sí, sí lo vi. Bueno, ¿qué pasaba en el video, Sol? Contanos a todos. Sol, contanos a todos. O bueno, fíjate si podés poner el video para que lo veamos todos Hola, juntos. buenas tardes. Yo vi el Hola, video. Alejandra. ¿Lo viste el video? Sí, todos Bueno, juegan. La escena es así que se ve en YouTube, que juegan a la pelota, pero una persona no es vista, se hace como imperceptible ante la vista de los demás. O sea, se muestra delante de ellos, pero ellos no lo ven, siguen su juego como si no lo vieran. ¿Qué significa esto? En el video que yo les he pasado, se muestra es un test sobre atención que se usa, es de un experimento sobre atención. Miren, dice la ceguera a cambio. Dice que nuestra percepción determina que nuestra capacidad de percibir es pobre. Es decir, somos observadores pragmáticos, siendo esta la base de la teoría inactiva de la percepción. En el video sale, primero le preguntan, así arranca el video, cuenten cuántos pases la persona está haciendo. Hay muchas personas que están jugando la pelota, como decía Alejandra, y nos preguntan a nosotros, cuenten cuántos son los pases que se están haciendo, ¿bien? Bien. ¿Qué pasa? Ahí nuestra percepción se va a detener en contar los pases que se están haciendo. Claro. ¿Bien? Mientras que nosotros estamos atentos a cuántos pases son los que se están haciendo, detrás pasa una persona disfrazada de un oso. ¿Viste? Y después nos preguntan a nosotros, ¿vieron al oso? Y no lo vimos, porque nuestra capacidad es pobre de percibir. Nosotros solamente atendemos a ciertos sectores o a ciertas partes del contexto. Capaz que ahora ustedes, hay muchas cosas que están pasando alrededor de ustedes ahí, pero están atendiendo la clase. Y lógico, cuando dejen de atender la clase, capaz que pueden atender que el perrito está ladrando. Pueden empezar a atender que el auto está pasando. ¿Bien? Por eso dice que nuestra capacidad de percibir es pobre. Y es pragmática, porque va cambiando. O sea, atiende una cosa y después atiendo otra. ¿Bien? Es inactiva, por eso. Porque atiende una cosa y después atiendo otra. O sea, mi atención se mueve de un lado para otro, para atender las cosas. ¿Bien? ¿Está claro? Sí. Pregunta, Sí. Carlos. Sí. ¿Es aquello que sucede, por ejemplo, de visitar tantas páginas, de ver tanta info y después a lo mejor estuviste en la información o preguntás y haces un análisis a los demás que también visitaron las mismas páginas y vos le preguntás y no se acuerdan de nada? ¿O se acuerdan una parte parcializada? ¿Eso vendría a ser paralelamente? ¿O es Es que también hay que...
Es que también ahí tenemos que ver cómo se relaciona la memoria. Claro, ¿Qué pasa? Sería lo que se llama, también lo puedo, para que lo entiendan mejor, los mensajes subliminales podrían bien, ser también escondidos atrás. Supongamos antes en las películas, ¿se acuerdan que se veía mucha gente que fumaba? sí, Bueno, o que sale Coca-Cola, que está tomando la persona. ¿Qué pero pasa? Capaz que nuestra percepción estaba atenta a cómo la persona toma la Coca-Cola, toma la gaseosa, tomaba la gaseosa, pero subliminalmente se nos mete la información que tiene que tomar Coca-Cola. claro, que no es otra O como se bebida, es metía, Coca-Cola lo mejor. Así, sí, o sea, no se nos dice tenés que tomar, directamente, 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 sino de manera implícitamente. implícita. Pero ¿qué pasa? Nuestra percepción es tan pobre que no está atendiendo a la marca Claro, en sí. Está atendiendo a la persona tomando Coca-Cola. Como cuando era antes que se vendían los cigarros, ¿se acuerdan? Que se vendían los cigarros de la misma manera en las películas y demás. ¿Lo han visto? A sí, eso. sí, sí. Bueno, Yo eso no quiere lo decir. vi, pero sí lo veo en algunas películas. Bueno, en algunas películas pasa eso, capaz que. ¿Y qué pasa? ¿Cómo? Mira, capaz que vos ves, ¿cómo? Esto se lo agrego. Capaz que están echando gaseosa, sin marcas, sin nada. Pero ¿qué se te viene a vos directamente muchas veces? Que es Coca-Cola. Que sí, sí, se viene a la cabeza. ¿O no? Sí, sí, es verdad. Inmediatamente se viene Sí, que es Coca-Cola. O inmediatamente vos decís, capaz que vamos a tomar una coca, que era ya dentro del claro, lenguaje cotidiano nuestro. Y Qué capaz que no es que te vas a tomar una coca, sino es que se yo, vamos a juntarnos, pero el mensaje subliminal de que la gaseosa se encuentra, de que nos venden las publicidades. claro, ¿Bien? claro, entiendo. ¿Se entiende? O sea que, claro, las publicidades, los mensajes subliminales aprovechan esto de que tenemos una ceguera al cambio. La ceguera al Sí, cambio. aprovechan esto, que Ah, nuestra percepción es pobre, aprovechan las publicidades. claro, Carlos, gracias. Sí. te hago una pregunta. Yo sí vi el video, pero ¿qué pasa? No lo entendí. O sea, cuando lo vi dije o sea, sentí que estaba como, porque es medio turbio el oso. Ujú. Este, y yo realmente no le presté atención, o sea, sí, pero me dio como cosa. El video es medio turbio. Sí, Y no había entendido cuál era tu explicación, y te quería preguntar si eso tiene que ver, o sea, si nuestra percepción está alterada, quizá, no sé si me ocurre, capaz nada que ver la pregunta, por nuestras emociones o por lo que pregunta, en realidad en el video al principio está como dirigida hacia los pases nada más, no hacia el oso. Digamos, yo lo vi por al eso. principio, pero me dio miedo. Bueno, es por eso, porque nuestra atención no puede estar atendiendo conscientemente a todo. Claro, Y hacer nuestra atención tan pobre, si yo te digo, mira, viste cuando dicen no pueden caminar y mascar chicle, o no, ¿qué pasa? No, supuestamente, lo que tiene la capacidad de la atención es que si atiende una cosa, puede estar pasando muchas cosas al costado y no va a estar atento a eso. Por eso dice que es inactiva, se mueve. Cuando te dicen a vos, ¿viste el oso? O viste, ahí empezaste, ahí tu atención se salió de los pases de la pelota y se fue a mirar si habías visto el oso o no. ¿Por qué? Porque tu atención no estaba dirigida a otra cosa. Tu atención se movió, por eso dice inactiva. Una consulta. Bueno, Sí, vuelvo a preguntar lo que preguntó la chica, que si la percepción es como movida por lo que sentimos, porque ella pone el novio el video porque no le gustaba el fútbol o porque le daba como rechazo, entonces directamente no lo vio. es que puede estar movida por lo que sentimos, pero más allá de que puede estar movida por un sentimiento, por alguna situación, por un contexto, lo que acá se explica es que es pobre, que la atención no, que la atención, si está dirigida a algo, se queda solamente en ese algo donde fue dirigida. Después, para atender otra cosa, se tiene que mover para atender lo otro. Eso quiere decir, más allá que siempre el contexto va a influir
los sentimientos, influye un montón de cosas en la percepción. Pero la primera característica es que es pobre, o sea, que si nosotros estamos atendiendo ahora acá, capaz que ustedes no están atendiendo al foco ese que tengo allá arriba, ni bola le habrán dado, capaz. Ustedes se han puesto a fijarse que tengo un foco allá atrás. ¿Alguno lo ha No, visto el foco? la verdad que ¿Se no. detuvo a ver el foco? No. Yo No, ninguno se por lo detuvo a ver menos el foco. ¿Viste? Es eso. Ninguno se detuvo a ver el foco que tengo allá atrás. ¿Por qué? Porque su atención estaba dirigida a mí. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? sí, de mi parte Sí. sí. Listo. Quedó claro. Ahora vamos a explicar el holismo perceptivo. Holismo, todo. La percepción es un todo más amplio. Listo. Percibimos una gesta. Dice, ahí está. La percepción es un todo más alto. Percibimos una gesta. El objeto físico está contextualizado. Admite la ambigüedad, lo cambiante y lo contextual, porque le dije que es inactiva. Esas cuestiones que ustedes ven en el videíto, que después que le dicen, ¿vieron el oso? Recién ahí su atención se mueve. Empiezan a analizar el contexto. Por eso es contextual. Ustedes estaban viendo los pases. No se iban a imaginar que iba a pasar un oso por detrás. ¿Bien? Dice, pues, critica el empirismo, ya que el análisis parte por parte, ya que el análisis parte por parte, ya que cuando hacemos un análisis parte por parte, o sea, pedacito por pedacito de lo que estamos viendo, se ignora el sujeto y su contexto. Si nosotros analizamos algo pedacito por pedacito, no estamos analizando el todo. Por eso dice que critica un poco al empirismo. Y acá tienen dos ejemplos de los problemas de la percepción. Bien, tienen uno, el de la ilusión de Müller y el de la ilusión de Benninghaus, que se llama. Esto quiere decir, nosotros ahí, capaz que nos preguntan cuál de las flechas es más larga o más corta, y ustedes van a decir, bueno, la segunda, pueden decir, bajo esa ilusión de Müller. ¿Pero por qué? Porque la segunda la ven más larga porque está contextualizada, porque las flechitas están para el costado, pero la línea es igual. Lo del contexto es lo que va a influir. ¿Bien? Por eso dice que vemos un todo. Y al ver un todo, no puede influir el contexto. ¿Se entiende? Claro, Después, sí. mostrar el otro ejemplo. Bueno, ese, lo mismo. Es lo mismo. El contexto les puede hacer ver a ustedes que es más grande el punto del medio que el de la izquierda que el de la derecha. ¿Pero por qué? Porque está contextualizado. ¿Bien? Claro, pero son lo mismo. Son lo o mismo. sea, Pero que ustedes perciben una totalidad, una gestalt. Y al percibir una gestalt pasa eso. Percibís el todo. No te centrás en particular en algo. ¿Bien? claro. Seguimos bajando. Después vamos a tener de McDowell, que dice que primero, él explicaba en su teoría sobre la ambigüedad, que el sujeto durante la primera instancia de su vida percibía de manera conceptual, negando que los animales y los bebés tuvieran experiencia. ¿Se acuerdan que anteriormente cuando hablamos de la autoconciencia, era que decía que una teoría que a partir de los 4 años, ¿se acuerdan? Recién podíamos tener Sí, que era la autoconciencia, popular. Que la era psicología popular. Bueno, Claro. esto quiere decir lo mismo. Acá primero decía que tanto los seres humanos, igual que los bebés, o sea, los bebés como los animales, decían, no tenían, entonces en su vida, no entendían lo que veían. Lo que percibían no lo entendían. Al no entenderlo, no tienen una teoría de la mente. ¿Bien? Él decía eso. Luego se hacen experimentos que mostraron que la percepción era conceptual, pero no lingüística. Es decir, que sí entendían lo que veían, la cosa es que no lo podían decir.
¿Bien? ¿Se entiende? McDowell primero decía que los bebés Claro. lo que veían no lo entendían. ¿Bien? Luego, cuando se hace el Luego se podría experimento, decir que se contradice. no es que se contradice, porque vos podés estar viendo algo, según McDowell, vos podés saber qué es la lapicera, ¿bien? Claro. Vos podés saber qué es la lapicera, si vos fuera el bebé, vos podés saber, porque el bebé, si ustedes han visto en desarrollo evolutiva, que el bebé empieza a inferir, o sea, si le traigo la mamadera al niño, ¿bien? Si yo le traigo la mamadera al niño, ustedes ven que el niño ya empieza a llorar porque tiene hambre, empieza a mover la boca. ¿Por qué? Porque el niño empieza a entender contexto. Claro. Al entender el contexto, sabe que cada vez que viene la mamadera, es como los animales, por eso hace la comparación con los animales. Cada vez que venía la mamadera o cada vez que Pavlov tocaba la campana, sabe que iba a ser alimentado. ¿Bien? Él decía que era casi un estímulo-respuesta a eso, que no entendía lo que pasaba el niño. Pero en realidad sí. Lo único que el niño, lo que no tenía, era desarrollado la capacidad lingüística para decir, me van a dar de comer. Pero sí sabía que le iban a dar de comer, sí entendía que lo que pasaba en ese contexto iba a ser que iba a ser alimentado. ¿Se entiende? Perdón, Sí. consulta. Esto, ¿Sí? o sea, yo tengo acá anotado lo mismo, que los animales no humanos y los niños prelingüísticos no tienen experiencias conceptuales. Después, ¿quién dice lo contrario? O sea, ¿quién lo corrige? Después se hacen experimentos sobre sus teorías, o sea, la ciencia sigue investigando, no dice quién en particular hace Claro. una corrección, pero Bueno. sí dice que después esto que él dijo se lo puso a prueba y se descubrió que no. Dice, esto hizo que al descubrirse las nuevas pruebas, hizo que él cambiara su postura y reconocía la respuesta de que los bebés y los animales tienen permisividades no conceptuales. Es decir, que los niños y los animales sí perciben, pero no bajo conceptos, sino contextualmente, vamos a decir así. No te pueden decir qué está pasando, claro, porque no hablan, no tienen supuestamente la capacidad de tener una teoría de la teoría de la mente. Para él, los niños recién a los 4 años empezaban a tener una teoría de la mente, saber qué está pasando. Pero no, lo único que era no tenían el concepto, porque no podían hablarlo, porque no se había desarrollado esa parte conceptual, pero sí sabían lo que iba a pasar. ¿Se entiende? Yo sí, gracias. Bien. Dice, el papel de los otros. Bájalo, güey. Mira, el papel de los otros. Significa que lo que nosotros percibimos no solamente se agota para nosotros. Es decir, en una percepción, al tener tantos horizontes, tantas formas de verse, ustedes lo están viendo de frente, pero yo estoy viéndolo de atrás. Ese es el ejemplo del que está ahí. Que uno ve el 6 y el otro ve el 9. ¿Bien? ¿Lo ven ahí en el dibujito? Sí. Bueno, eso quiere decir que ustedes acá, que ustedes digan, estoy viendo el búho, ustedes tienen una forma de percibirlo. Yo lo estoy viendo de atrás y yo tengo otra de percibirlo. Que no significa que lo que yo diga o lo que yo perciba es tal como es. Eso lo ven ustedes en los ejemplos del test de Rorschach, en los ejemplos de... ¿Saben cuál es el test de Rorschach? El que les ponen las manchitas. ¿Lo Claro, han sí. visto? Por eso dice, O sea, medio psicoanalítico el test. sí, es Con la psicoanalítico el relación. test. Ok. Mira, el de las manchas. ¿Qué pasa? A ustedes se les muestra a ustedes la mancha y capaz que para ustedes es una cosa y para mí es otra. ¿Por qué? Porque cada uno percibe de forma distinta. Por eso dice que no se agota solamente para mí la percepción. Por eso hay muestra que uno puede estar, de acuerdo donde uno esté situado frente a los objetos, puede ver una cosa u otra. Por eso uno ve el 6 y el otro ve el 9. ¿Se entiende?
Claro, sí. Bien. Ahora, chicos, hacemos un descanso de 10 minutos. Así vamos despejando la cabeza. Ahora vamos a hablar de la intencionalidad. ¿Se acuerdan que el otro día, ahí creo que está Carolina con nosotros? También creo que se ha sumado ahí. Ahí está Caro. Hola Carolina. Chicos, ¿se acuerdan que en Damasio vimos cómo Damasio preguntaba qué era la conciencia y a través del problema fácil y el problema difícil? ¿Se acuerdan? Algo me acuerdo. Bueno, Damasio también va a tomar lo que es el problema fácil y el problema difícil de Chalmers, pero ahora lo va a tomar Gallagher y Savi, con el fin de explicar la intencionalidad. Esta es pregunta de parcial, chicos. Miren. Para explicar la intencionalidad, Gallagher y Savi va a tomar la concepción del problema fácil y el problema difícil. Primero voy a decir, Chalmers, esto se trata de explicar los problemas sobre la conciencia o problemas de la mente. Eso es para Chalmers el problema difícil. El problema fácil para Chalmers, esto se trata de explicar cómo la mente puede procesar información, reaccionar a estímulos, bien, motores y la capacidad de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entendamos la conciencia, ¿qué decían los teóricos del orden superior y los fenomenólogos? ¿Se acuerdan que los fenomenólogos decían que nosotros somos conscientes de nosotros mismos? ¿Bien? Bien, que no hacía falta que nosotros, que la conciencia fuera transitiva, que no hacía falta que nosotros nos tomáramos de objeto a nosotros mismos. ¿Bien? Sí. Bueno, con esto los Gallagher y Savi también van a explicar el problema fácil y el problema difícil para que entendamos que estas preguntas de que si la conciencia, esta pregunta de la conciencia, nosotros somos conscientes de nosotros mismos, somos conscientes de otros objetos, se encuentra en todas las teorías. En todas las teorías siempre se preguntan esto. Lo que va a decir Gallagher y Savi, que es la intencionalidad para ellos, dice, estos cuestionan la partición, pues los problemas de la experiencia y la intencionalidad están íntimamente relacionados. Gallagher y Savi, como dicen que percibíamos todo en una unidad, no, ellos dicen que no es que vamos a encontrar cuestiones intencionales en la conciencia, sino que la intencionalidad como tal es la direccionalidad de la conciencia. Es la capacidad que nuestra conciencia pueda ir sobre algo, pueda atender algo. Es la capacidad que tiene nuestra conciencia de atender algo. Pues un estado mental sobre algo, siendo esta una característica irreducible de la mente. De vuelta, dice que, esta es pregunta de parcial, chicos. Para Gallagher y Savi, para los fenomenólogos, la conciencia, cuando hablamos que es la intencionalidad de la conciencia, es poder direccionar la conciencia a otros objetos. No es que se los divida como tal, sino que nuestra conciencia tiene la capacidad de ir a tomar los objetos. Tiene la capacidad de dirigir la atención sobre algo. Tiene la capacidad de ponerle foco sobre algo. ¿Bien? ¿Se entiende? Esa es la característica de la conciencia, cuando habla de intencionalidad. Tiene la capacidad de ser dirigida sobre algo. ¿Bien? ¿Vamos bien ahí? ¿Les queda claro? Sí. Bueno, mostrame donde dice 3 aproximaciones sobre la intencionalidad. Bien, dice que hay 3 formas o tres posturas, 3 escuelas, lo veamos como quieran, pero hay 3 corrientes que explican la intencionalidad. Desde la lingüística, esto se expresa en frases usadas para describir fenómenos psicológicos.
La naturalista, esta se expresa en explicaciones reduccionistas de un estado mental, puede ser sobre algo, y la fenomenología, la conciencia se centra en la perspectiva de la primera persona, el punto de vista del sujeto. La fenomenología dice que va a partir desde nosotros siempre, por eso dice desde el punto de vista del sujeto. Después, cuando dice la lingüística, nosotros cuando hablamos lingüísticamente nos vamos a referir de algo, significa eso, desde el punto de vista lingüístico, que nuestra intencionalidad, la conciencia es referirse sobre algo. ¿Bien? Y cuando habla desde el punto de vista naturalista, es cuando nosotros podemos reducir ese estado mental a un estado físico. Podemos hablar, supongamos, decimos que es la mente, y capaz que lo podemos explicar a través de lo que del cerebro, de cómo está formado el cerebro. Por eso dice, esta se expresa en explicaciones reduccionistas de cómo un estado mental puede ser sobre algo. Cuando digo que es un estado mental, una explicación reduccionista, capaz que nos podría explicar un estado mental es producto de la sinapsis, de las neuronas y demás. Por eso es la visión naturalista. ¿Bien? ¿Se entienden esas tres diferencias? Sí. ¿Queda claro para todos? Sí. Genial. Bueno, seguimos para abajo. Dice, ¿qué es una representación mental? Esta nos presenta un contacto derivado y mediado con el objeto representado. Nosotros no podemos ver al objeto de manera directa, sino que la representación mental nos va a comunicar con ese objeto que vemos. Es decir, nosotros no vemos de forma directa este objeto, sino que tenemos una representación mental que nos va a hablar sobre este objeto, que nos va a decir qué es este objeto. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? Nos proporciona un contacto derivado, porque no es de manera directa que nosotros vemos, sino que lo vemos a través de un estado mental. Nos informa sobre esto. Entre esto entre esto y yo, acá hay un estado mental que me va a informar qué es. Claro. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Yo a mi conciencia la dirijo hacia el objeto. Cuando la dirijo hacia el objeto, va a formar un estado mental y ese estado mental me va a decir qué es el objeto. Por eso dice que es derivado. ¿Se entiende? Yo, a mi conciencia, como es la intencionalidad de la conciencia, yo la voy a dirigir para entender este objeto. Una vez que la dirigí, me va a traer información y esa información va a ser la que me va a decir a mí qué es lo que estoy viendo, de qué es lo que estoy siendo consciente, porque es un contacto mediado, no lo puedo ver de manera directa. ¿Bien? Claro. ¿Se entiende? Sí. ¿Se podría decir que es como un filtro que todo el tiempo tenemos? Sí, podría ser como un filtro. Tal cual, podría ser como un filtro. ¿Genial? Ahora dice, formas de explicar la intencionalidad. ¿Qué decimos? Que la intencionalidad, ¿qué era? La capacidad de dirigir nuestra conciencia a algo. ¿Bien? 1. Por semejanza. Esto no es suficiente, pues el objeto se asemeja a sí mismo, pero no se representa. Es decir, por semejanza, la intencionalidad, yo me dirijo a esto, ¿cierto? Y yo puedo ver un búho, o puedo ver una figura de yeso, pero, bien, yo puedo ver esta figura de yeso, pero yo voy a estar siendo consciente de esta figura de yeso, de este árbol, creo que dice en el libro. Pero yo no voy a estar consciente de todo el mundo de las figuras de yeso, de todo el mundo de los árboles, sino que voy a estar consciente de este solo. Por eso dice por semejanza. Por semejanza, capaz que puedo decir yo, son todos los árboles son iguales. Pero no, yo solamente voy a estar siendo consciente de este objeto. ¿Bien? Claro. Dice, por causalidad. Esta es una relación causal entre una representación, entre un representado y la representación. Esto es pregunta de parcial. Un estado consciente representa un objeto solo si se conecta al objeto por una cadena causal apropiada.
Es decir, yo voy a ser consciente de este objeto si mi representación, o sea, lo que yo pienso que es, se va a asociar a este objeto. Si yo pienso que esto es un búho, y lo que yo pienso, mi estado mental sobre el búho, al ver el búho, se asocia a otra cadena. Esa cadena es la relación, lo que yo le dije de manera, lo que le dije que el estado mental es mediado. Eso que es mediado significa que es esa otra cadena. Si yo tengo, esto es un búho, ¿cierto? Lo veo y me confirma que es un búho, ahí va a estar asociado por manera causal. Claro. Primero, yo veo, dirijo mi conciencia al búho por semejanza. Listo. Por semejanza, yo voy a poder percibir de manera directa el búho. Y voy a decir, este es un búho, pero no se parece a todo. Ejemplo que casualmente tenemos en la mano. A ver, si quieren decir el ejemplo ese. Que me quedé en el ejemplo del mate. Bueno. ¿Se entendió? Por semejanza y causalidad. Chicos, ¿lo entendieron los dos? ¿Se ¿Entendieron entendió? todo? Hola. No entendí la parte del mate. Yo tampoco entendí A ver. lo del mate. O sea, No, que por ejemplo, ahí está, supongamos que vamos a hablar del mate, nuestra conciencia va a estar dirigida hacia un mate. Claro, en primer estado, por semejanza, nosotros vamos a tener percepción solamente de ese mate, y nosotros por esa semejanza vamos a explicar todo el mundo de los mates, pero en realidad estamos hablando de ese mate solamente. En cambio, si yo acá tengo una representación de un mate, y luego cuando la dirijo a mi conciencia, a lo que supuestamente es el mate, y no es lo mismo que yo tengo acá a lo que vi, ahí no se va a producir esa cadena causal. En cambio, se tiene que producir lo que yo tengo acá, lo que es un mate, se tiene que traducir acá. O sea, si yo tengo acá que un mate, como es un mate, que debe tener bombilla, qué sé yo, y acá veo un vaso, no se va a producir esa cadena causal. claro. ¿Se entiende? Se podría decir que por semejanza, o sea, por ejemplo, si vemos un vaso con yerba, no vamos a decir es un mate, porque le faltaría la bombilla, le faltaría la forma de mate. No, eso, tal cual. Ok. Por eso dice, la dificultad de la causalidad no debe darse por específico, no debe darse, dos está puesto específico, dice, no debe darse por específico lo que debe entenderse como apropiado. Es decir, yo no puedo decir que todos los mates son este mate que yo vi. Bien. Dice, nunca se es consciente en general, sino de una perspectiva. Es este solo mate el que vi. Es posible que esté dirigido a objetos no existentes y que tenga influencia causal sobre los pensamientos. Capaz que no exista, supongamos que acá no exista, o el ejemplo que sale en el libro de Papá Noel, ¿cierto? Ustedes pueden dirigir, puede tener café, dice, ustedes pueden dirigir su conciencia a cosas que no existen, chicos. Pero eso, que pueden dirigir su conciencia a algo que no existe, también puede influir sobre nosotros. Por ejemplo, si nosotros sabemos que Papá Noel no existe, ¿cierto? Que el conejo de Pascua no existe, que no sé qué otro no existe. Pero supongamos que el conejo de Pascua no existe, nosotros sabemos que el conejo de Pascua no existe, sabemos que Papá Noel no existe, pero igual muchas veces nosotros podemos seguir esos ritos, el rito de la Pascua, de crear un huevito de Pascua para los niños, de esperar que venga Papá Noel. Es algo que no existe, pero ese objeto sí tiene relación con nosotros. ¿Se entiende? Perdón, Nosotros... sí. Perdón, no sé por qué se había quitado el cuadernillo. Bien, por eso, chicos, ustedes, el ejemplo este que yo les digo de Papá Noel, Papá Noel no puede existir como tal, pero sí nosotros podemos ser conscientes de Papá Noel porque hemos dirigido nuestra conciencia a esa estructura que supuestamente es Papá Noel. Y esa estructura que supuestamente es Papá Noel también nos puede influir a nosotros. O sea, que esperemos los regalos para el 25,
que vivamos toda la fiesta de Navidad, que le digamos a los niños existe Papá Noel. ¿Se entiende? Es algo que no existe, pero también puede influir en nosotros. Y lo otro que dice, la intencionalidad de la conciencia puede persistir aunque el objeto deje de existir. Si ustedes, miren chicos, si a ustedes se les rompe, si a mí se me rompe, dice Carolina, ahí les digo lo que dice Caro. A ver, que entre mensajes. ¿Están viendo todo lo que dice Caro ahí? ¿Lo pueden ver? Chicuelos, mensajes. Sí, sí. Dice, la representación mental siempre van unidas al contacto casual con un objeto, por medio del cual hacemos la representación mental. Es eso. Siempre está dirigida a algo, por eso es intencionalidad, la conciencia. Y en este caso, supongamos que dice, la intencionalidad puede persistir aunque el objeto deje de existir. Claro, a mí se me rompe este búho, dejó de existir el objeto, pero yo puedo estar acordándome de lo que era ese búho, de lo que era para mí este muñeco, ¿entienden? Puede persistir, puedo seguir siendo consciente de él, aunque ya dejara de existir, aunque se me rompa. ¿Bien? Claro. ¿Se Entiendo. entiende? Sí. Entonces sí. Después dice, la experiencia intencional posee dos momentos. La cualidad intencional de la experiencia, es decir, la característica que tiene, la característica de ese estado mental que se dirige a algo, y si eso que se dirige a algo, cuando dice la materia intencional de la experiencia, es lo que ese algo a mí me devuelve. Esos son los estados. Pues la experiencia intencional posee dos momentos. Uno, la cualidad intencional de la experiencia, es decir, mi estado mental que vaya dirigido a algo, y después dice el material intencional de la experiencia, lo que ese algo lo dirigí me devolvió. ¿Se entiende? Claro. ¿Se entendieron todos? Yo no entendí la cualidad intencional de la experiencia. Por eso, un estado mental tiene la capacidad, la conciencia de ser dirigida. Esa es la primera. Tengo la capacidad de ser dirigida. Y después Claro. la dirijo hacia afuera, hacia un objeto. Y después, el segundo sería lo que ese objeto a mí me devuelve. Ujú. Claro. Ahora entiendo. ¿Bien? Bien. Dice, sobre Brentano. ¿Qué dice Brentano sobre la intencionalidad? Este determina que la intencionalidad es una dirección diálica entre la experiencia y el objeto. Es una relación entre lo que yo pienso y el objeto que veo. En lo que yo soy consciente, mi primer estado mental y después este objeto. Por eso es una experiencia diálica entre ellos. O sea, lo que yo tengo acá se tiene que reflejar acá. Es una relación entre lo que yo pienso, de lo que yo soy consciente, cuando hablo del mundo mate, supongamos, y lo que esto me va a representar. ¿Se entiende, chicos? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Para Brentano, ¿esta experiencia es pasiva o activa? O sea, ¿nosotros se nos presentan los objetos o cómo sería? No, porque nosotros tenemos la capacidad siempre, al ser conscientes, de relacionarnos con objetos del mundo. O sea, siempre estamos activamente, porque somos conscientes. ¿Bien? Por eso dice, este determina que la intencionalidad es una dirección diálica entre la experiencia y el objeto. Es decir, siempre estamos activamente a encontrarnos con objetos en el mundo, a ser conscientes de las cosas. Y esa relación se va a establecer entre lo que yo pienso y entre el objeto mismo. Si yo tengo acá cómo es un mate, acá tendría que ser similar a lo que yo digo que es un mate, ¿bien? ¿Se entiende? Buenísimo, sí se entiende. Ahí con el comentario de Caro también me quedó más claro. Bien, genial. Después dice, ¿qué concepto introduce Brentano? El de inexistencia intencional, para explicar la
direccionalidad hacia las entidades que no existen. Brentano, eso le pregunta, ¿cuál es el concepto de Brentano? El de inexistencia intencional, es decir, que nuestra conciencia puede ser dirigida a objetos que no existen. ¿Se entiende? Es el punto 4 del apartado anterior que vimos arriba. ¿Se acuerdan? Que nuestra conciencia puede ser dirigida a cosas que no existen. ¿Bien? ¿Quedó todo claro, chicos? Sí, Sí. Bien. Luego van a tener, dice, ¿qué dice Heidegger acerca de la intencionalidad? Que los estados de ánimo son fundamentales en la revelación en vez de los fenómenos concomitantes, es decir, que van más allá de sí mismos y es una direccionalidad hacia el mundo. ¿Qué quiere decir con este quilombo tan grande que nos ha dicho Heidegger? Que nosotros, nuestra intencionalidad puede ir más allá de lo que podemos percibir, más allá de los objetos. Eso quiere decir Heidegger. Que tenemos la capacidad de ser conscientes, de pensar mucho más allá de que si las cosas existan o no. ¿Bien? Como el ejemplo de Papá Noel. Como el ejemplo de Papá Noel. Después dice, ¿qué va a decir Sartre? Este determina que no hay nada en la conciencia, que nosotros no tenemos el fenómeno mental, ni objetos ni representaciones, pues las cualidades fenoménicas son cualidades de los objetos del mundo y no están dentro de la conciencia. Es decir, que yo acá no tengo la idea del mate, sino que, supongamos que es el mate de vuelta, y yo sepa lo que es un mate, es producto de este objeto mismo, no mío. Yo no tengo nada en la cabeza. Cada objeto me dice lo que es por sí mismo. ¿Se entiende? Claro. Por eso dice que las cualidades no son mías de dirigir, sino yo sé, no es que yo sé que esto es un búho porque yo tengo la representación, sino que yo sé que esto es un búho porque el búho me mostró lo que era. Eran propiedades de él, no mías. ¿Bien? Entiendo. Seguimos bajando. Dice, intencionalidad de conciencia, visión naturalista. Es lo mismo que le expliqué arriba, ¿se acuerdan? Esta determina que es una relación contingente entre los medios representacional y el mensaje que se quiere transmitir. Es decir, que esto, naturalmente, tiene que tener una relación entre ellos. O sea, entre lo que es y lo que yo estoy pensando de él, naturalmente. Dice, y la visión fenoménica, esta es pregunta de parcial, chicos, es una relación esencial. Sin objeto no hay intencionalidad. Es decir, sin nosotros no hay intencionalidad. Sin conciencia, si nosotros no somos conscientes, no hay intencionalidad. ¿Se entiende? Sin objeto consciente, sin nosotros somos el objeto consciente, no hay intencionalidad. Claro. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí. Genial. Después dice, dos posturas, chicos. Internismo y externismos. Estas son los preguntan ahí en el parcial, han pasado. Internismo, las creencias y expresiones se construyen por parte de lo que ocurre dentro de la mente. Chicos, el internismo va a decir que todo lo que conozco es producto de la idea que yo tengo de mi representación. ¿Bien? Todo lo que yo conozco es producto de mi representación, dice el internismo. Y el externismo, los estados mentales son individuados externamente, dependiendo del entorno. Es lo que decía anteriormente, que era subí un poquito buen para que te los muestre. Lo que decía Sartre, básicamente, que el externismo es lo que dice Sartre, que es producto de esto, las representaciones, no mías. El primero dice el internismo, que son producto mías las representaciones,
Y el segundo dice que son producto de los objetos, la representación. Supongamos, a ver, creo que en el libro está este ejemplo. Si nosotros por la ventana vemos que hay humo, supuestamente, nuestra representación que va a decir, algo se está prendiendo fuego, capaz. ¿Bien? Sí, Algo es se está prendiendo verdad. fuego, vamos a decir nosotros, nuestra representación mental. Y capaz que vamos a decir, se está prendiendo fuego una casa, se está prendiendo fuego, no sé, algo. Luego, el externismo, nosotros sabemos que sabemos que el humo es capacidad de ello, no nuestra, no de nuestra representación, sino del humo, sino del fuego mismo que ha creado el humo. Eso va a decir el externismo. Que no es producto de nuestra representación, sino que nosotros vemos humo y entendemos que eso es humo porque la influencia que ha tenido el objeto sobre nosotros. No que nosotros hayamos creado primero el humo y después lo hayamos asociado. ¿Se entiende? Es lo que dice Salvo, Sí. que son propiedades del objeto mismo. Chicos, nos va a quedar hasta acá, porque después viene acción y agencia de Gallagher y Salvo. ¿Saben? Y no nos va a dar el tiempo para explicarlo completamente.